Buenas noches, yo soy el diácono Santiago Rosado de la Iglesia de San Sebastián en San Agustín, Florida. Vamos esta noche a continuar con nuestra clase sobre el Evangelio de San Mateo. Vamos a estar en el capítulo 10. Así que, pero antes de empezar, vamos a entonces hacer la oración para antes de leer la Sagrada Escritura. Señor Jesús, abre mis ojos y mis oídos a tu palabra, que lea y escuche yo tu voz y medite tus enseñanzas. Despierta mi alma y mi inteligencia para que tu palabra penetre en mi corazón y pueda yo saborearla y comprenderla. Dame una gran fe en ti para que tus palabras sean para mí otras tantas luces que me guíen hacia ti por los caminos de la justicia y de la verdad. Habla, Señor, que yo te escucho y deseo poner en práctica tu doctrina, porque tus palabras son para mí vida, gozo, paz y felicidad. Habla, Señor, tú eres mi Señor y mi Maestro, y no escucharé a nadie sino a ti. Amén. Bueno, pues entonces esta noche vamos a seguir discutiendo sobre la institución y misión de los 12, ¿verdad? De los 12 apóstoles. Así que vamos entonces a leer del versículo 9 al 10, que dice así. Dice Jesús, refiriéndose a los apóstoles, dice: no lleven oro, plata o monedas en el cinturón, nada de provisiones para el viaje o vestidos de repuesto. No lleven bastón ni sandalias, porque el que trabaja se merece el alimento. Fíjense en que la instrucción determina también cuál debía de ser el modo de vida de los misioneros. Su indumentaria y el modo de presentarse tenía un significado simbólico. Decía algo sobre la índole de la persona, sobre el grupo al que ellos pertenecían, ¿verdad? Cuando él les decía que no debían de llevar ni dinero, ni provisiones, ni vestidos. La misión de estos 12 apóstoles, como vemos, muestran ese estilo de vida que ellos iban a llevar, estaba al límite de la supervivencia. O sea que ellos, lo primero que se les exige es renunciar a la seguridad de las posesiones de bienes. ¿Ya? Todos nosotros sabemos que nos sentimos más seguros cuando hay bastante dinero en el banco, cuando no estamos debiéndole a nadie, pero sin embargo ellos tenían que vivir, tenían que llevar este estilo de vida que iba a ser completamente al borde de la supervivencia. O sea que ellos tenían que estar confiando completamente en Dios. Los enviados no debían de llevar encima oro ni plata ni un cinturón para guardar las monedas. Tampoco debían tener una bolsa con provisiones para el camino, ni llevar una túnica de repuesto. O sea que con lo que iban vestidos, eso era todo lo que tenían que llevar. Eso eran las instrucciones que nuestro Señor Jesucristo les dio a sus apóstoles. En la versión de Mateo han desaparecido incluso las sandalias. Los que anuncian la buena noticia del reino tienen que ir descalzos, ¿verdad? Eso es lo que vemos en los evangelios, aquí específicamente, que dice: no lleven bastón ni sandalias. Eso es algo que en los otros evangelios no vemos. Y por eso vemos que hay una de las órdenes carmelitas reformadas, que ellos son los carmelitas descalzos, justamente siguiendo esta orden, este consejo que Jesús le dio a sus discípulos, que no llevaran ni tan siquiera sandalias, que fueran descalzos. O sea que esto es tal vez la única orden que sigue este mandamiento del Señor a sus discípulos. También los apóstoles tenían que ir desarmados, ya que el bastón, ¿verdad? No creamos que solamente la gente lo utilizaba para caminar. El bastón era utilizado como un arma de defensa, ¿verdad? Como se acuerda de la película de Robin Hood,
Con Robin Hood pelea con Little John, ¿verdad? Con el pequeño Juan en el río, ¿verdad? Con unos bastones, ¿verdad? Con unos callados. Por lo tanto, eso quiere decir que tampoco debían de llevar nada con lo cual ellos se pudieran defender, ¿verdad? En caso de que alguien los atacara. O sea que ellos debían ir completamente a la merced de Dios. O sea que esto era una austeridad tan extrema que no tiene su razón de ser en la urgencia de la misión. O sea que no es porque no lleven nada de eso, porque no tienen tiempo para llevar dinero, no tienen tiempo para llevarse otro. No, eso no es debido a la urgencia de la misión, sino que estos consejos, estos mandamientos que le da, habría que relacionarse más bien con el carácter de la misión que debían de cumplir. O sea que no era porque fueran a prisa. Uno sale a prisa de emergencia para un viaje, pues deja algunas veces el cepillo de dientes, ¿verdad? No era eso, sino que básicamente es que esto iba a ser el carácter de esa misión, donde el cual ellos iban a llevar la palabra de Dios, a llevar su mensaje, pero no confiando en los criterios humanos, sino en los de Dios, ¿verdad? El ir descalzo, llevar una sola túnica y depender de la hospitalidad de los demás es un signo de extrema pobreza, ¿verdad? Viajar en esas condiciones era confiar exclusivamente en la protección de Dios, que en ningún momento debería de brindarle su ayuda, ¿verdad? O sea que eso es algo que verdaderamente algunas de las órdenes vemos como San Francisco de Asís, ¿verdad? Que cuando reformó la iglesia en aquel entonces, en los años 1200, ¿verdad? Pues eso fue lo que él quiso volver otra vez a lo que el Evangelio predicaba, nos enseñaba a cómo llevar el mensaje de Dios. Por lo tanto, es una manera de abandono total, ¿verdad? Algo que es bastante difícil de seguir. La finalidad de estas disposiciones es estar libre de la seguridad que dan los bienes materiales, como ya hemos visto, ¿verdad? Lo fundamental es la libertad de toda atadura innecesaria, a fin de poner la vida entera al servicio del mensaje evangélico. El evangelio no promueve el pauperismo, o sea, la pobreza extrema, ¿verdad? Ni la indiferencia estoica, o sea, la indiferencia a los dolores y sufrimientos, sino la libertad que se hace efectiva por el amor. Porque uno se preguntará, bueno, pues entonces solamente nosotros que somos los discípulos, pues entonces hay que llevar eso al pie de la letra, ¿verdad? Y verdaderamente, pues, es algo que si la persona quiere seguir ese camino tan extremo, ¿verdad? Pues hay opciones para eso. Pero no todo el mundo está llamado a llevarlo a ese extremo, sino que uno dentro de su vida de personas casadas, de personas de familia, de personas que tienen trabajo, lo importante es la libertad de toda atadura innecesaria. O sea, nosotros nos ponemos, nos hacemos nuestras propias jaulas, nuestras propias cárceles, ¿verdad? Nos ponemos como necesidades cosas que son innecesarias en la vida. Y lo que Dios quiere es que nosotros no tengamos atadura a las cosas de esta tierra. Si uno tiene un carro, pues obviamente un carro es necesario para uno transportarse, ¿verdad? Pero que eso no sea el centro de mi vida. Yo lavo el carro todos los días, yo le paso la cera, lo llevo al mecánico si hay un juidito toda la semana, no dejo que mi mujer se monte al carro si
porque me lo ensucia, o los niños, o sea, que si eso es el centro de mi vida, pues entonces es una atadura, ¿verdad? El carro es un medio de transportación y lo utilizamos para hacer nuestras necesidades, pero cuando eso es lo que gastamos lo indecible para tener el carro del año y el mejor carro que uno puede conseguir, pues entonces ya eso, entonces nos está haciendo un estorbo para que nosotros nos acerquemos a Dios y podamos llevar su mensaje, ¿verdad? O sea que las cosas materiales no son malas, las cosas materiales son buenas. La cuestión es que uno no las puede hacer el centro de la vida de uno. Entonces se convierten en ídolos. Y eso básicamente, por eso pues Jesús le dio a sus discípulos esas instrucciones tan severas, ¿verdad? Pero no es que la pobreza en sí, de por sí, sea lo que todo el mundo tenga que hacer, o el sufrimiento, ¿verdad? Por el hecho de sufrir, no. Si sufrimos, lo podemos ofrecer a Dios, pero no buscamos el sufrimiento. Este modo de vida habría sido imposible para los apóstoles sin la hospitalidad brindada a los misioneros cuando llamaban a la puerta para pedir alojamiento, ¿verdad? Por eso el discurso no se limita a dar consignas a los enviados, sino que también se refiere a aquellos que los reciben, ¿verdad? Por eso es que dice en este último línea del versículo 10, dice, porque el que trabaja se merece el alimento, ¿verdad? O sea que para que estos evangelizadores pudieran verdaderamente seguir su trabajo, pues entonces tenían ellos que haber sido ayudados por personas de buena voluntad. Si el enviado debe desprenderse de todo para poder cumplir su misión, la comunidad tiene la obligación de practicar la hospitalidad con los profetas itinerantes, ¿verdad? Y en este caso nosotros con nuestros sacerdotes, ¿verdad? Así, ellos podrían contar con la hospitalidad de la gente y vivir de lo que recibieran, ¿verdad? O sea que no llevaban nada, pero necesitaban la ayuda de la bondad de las personas alrededor de ellos. Estos siempre me acuerda en una cita de Mahatma Gandhi, que verdad, saben que Mahatma Gandhi pues no tenía ninguna propiedad ni nada, él dejó todo por su lucha por la libertad de India, y entonces sus compañeros, sus amigos, decían que era bien caro mantener a Gandhi pobre. Era muy caro mantener a Gandhi pobre porque pues no tenía nada, pero como siempre estaba en algo político, en algo de esto, pues obviamente pues necesitaba la ayuda de ellos, ¿verdad? De los que tenían. Así que ellos decían que era caro mantener a Gandhi pobre. Vamos entonces a leer el versículo 11 al 15, que dice así. En todo pueblo o aldea en que entren, busquen alguna persona que valga y quédense en su casa hasta que se vayan. Al entrar en la casa, deséenle la paz. Si esta familia la merece, recibirá vuestra paz. Y si no la merece, la bendición volverá a ustedes. Y si en algún lugar no los reciben ni escuchan sus palabras, salgan de esa familia o de esa ciudad, sacudiendo el polvo de los pies. Yo les aseguro que esa ciudad en el día del juicio será tratada con mayor rigor que Sodoma y Gomorra. Palabra de Dios. Fíjense, la primera tarea de los misioneros consistía en llevar la paz a los pueblos y a las casas, ¿verdad? Y no estamos hablando de paz en el sentido de no guerra, ¿verdad? Eso es un sentido muy limitado del concepto de la paz, sino la paz que aquí se habla es de la paz
que viene de Dios, ¿verdad? Que nos da balance en nuestras vidas, que nos hace no solamente sentir tranquilo y sosegado, sino que nos da seguridad y nos trae amor y nos trae a ayudar a la convivencia entre otras personas, ¿verdad? Es lo que los judíos hablan de shalom, ¿verdad? La paz, la palabra de paz en hebreo es shalom, que va mucho más allá del término de no violencia. Como los apóstoles son los mensajeros de Jesús, recibirlo a ellos es recibir no solo a Jesús, sino también al Padre. Como lo ha dicho nuestro Señor, quien me recibe a mí, recibe al Padre. Por lo tanto, al recibir entonces a esos misioneros, a esos discípulos de Jesucristo, estamos recibiendo por añadidura no solamente a Jesús, sino también a nuestro Padre Celestial. Esta acogida, ¿verdad?, no quedará sin recompensa, como tampoco quedarán impunes el desprecio y la falta de hospitalidad, ¿verdad? O sea, que seremos juzgados por cómo tratemos a esas personas que nos traen la palabra de Dios, ¿verdad? El gesto de sacudirse hasta el polvo de sus pies era una forma simbólica de manifestar que ellos no tenían nada en común con los habitantes de aquella ciudad. O sea, que ni tan siquiera querían que el polvo de esa ciudad se pegara a sus pies o a sus sandalias, ¿verdad? Porque verdaderamente si no recibían a Cristo, pues entonces no lo estaban recibiendo tampoco a ellos y ellos no querían ver, no tenían nada en común con ellos. O sea, que algo que es un concepto, ¿verdad?, en el cual yo no te rechazo a ti, sino al tú rechazar las enseñanzas de mi maestro, de mi Dios, pues entonces tú eres el que nos rechaza. No somos nosotros quienes rechazamos. Eso es el mismo concepto de cuando, por ejemplo, una persona, pues nosotros pecamos, pues nos estamos rechazando a Dios. No es que Dios nos rechace a nosotros, y no es que Dios nos castigue por el pecado, sino que nosotros estamos rechazando su enseñanza y lo estamos rechazando a Él, ¿verdad? Y eso es algo que pues muchas veces, muchas personas no lo pueden comprender de esa manera, ¿verdad? Por eso cuando a través de la historia de la iglesia se hace a una persona, se le hace una excomunicación, ¿verdad? Se excomunica a la persona. No es que se está castigando a la persona, sino que se le está haciendo claro a esa persona que esa persona no está en comunión con la iglesia, no está en comunión con la enseñanza de Jesucristo, por lo tanto está fuera de la iglesia. Y eso se hace no para castigar a la persona, sino se hace para que tome conciencia de que la actitud o la manera de comportarse va en contra de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que, por ejemplo, la controversia que ha habido sobre nuestro presidente, que verdaderamente no cree en el aborto, ¿verdad?, y promueve el aborto, pues algo que la iglesia no puede estar de acuerdo. Y aunque él se llame católico, verdaderamente no está en comunión con la iglesia católica. No importa cuántas veces vaya a una misa y comulgue, está comportándose en contra de las enseñanzas de Jesucristo y de la iglesia, donde la vida es lo más importante. Por tanto, él mismo se ha excomunicado. Así como todos nosotros nos excomunicamos cada vez que cometemos un pecado mortal. Vamos entonces a leer el versículo 16 al 25, que dice: miren que los envío como ovejas en medio de lobos. Sean pues precavidos como la serpiente, pero sencillos como la paloma. Cuídense de los hombres,
A ustedes los arrastrarán ante sus consejos y los azotarán en sus sinagogas. Ustedes incluso serán llevados ante gobernantes y reyes por causa mía, y tendrán que dar testimonio ante ellos y los pueblos paganos. Cuando sean arrestados, no se preocupen por lo que van a decir, ni cómo han de hablar. Llegado ese momento, se les comunicará lo que tengan que decir, pues no sean ustedes los que hablarán, sino el Espíritu de su Padre, el que hablará en ustedes. Un hermano denunciará a su hermano para que lo maten, y el padre a su hijo, y los hijos se sublevarán contra sus padres y los matarán. Ustedes serán odiados por todos por causa mía, pero el que se mantenga firme hasta el fin se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. En verdad les digo, no terminarán de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no está por encima de su maestro, ni el sirviente por encima de su patrón. Ya es mucho si el discípulo llega a ser como su maestro y el sirviente como su patrón. Si al dueño de la casa lo han llamado demonio, ¿qué no dirán de los demás de la familia? Palabra de Dios. Bueno, fíjense que varios consejos en los versículos 16 al 23 que reflejan claramente la situación de los misioneros en el momento en que Mateo escribía su evangelio, ¿verdad? Como sabemos, pues Mateo escribió su evangelio después de la destrucción de Jerusalén, ¿verdad? En el año 70. Todo lo que Jesús le dice a los 12 está también referido a la iglesia, cuya misión continúa la obra iniciada por Jesús y sus primeros enviados, ¿verdad? Porque ¿qué es la iglesia? Nosotros, ¿verdad? Todos los discípulos de Jesucristo. Somos el cuerpo y Jesucristo es la cabeza. Se llama el cuerpo místico de Jesucristo. Eso nos lo dice Pablo en sus cartas, ¿verdad? Lejos de prometer a sus discípulos una misión sin conflictos ni contrariedades, Jesús les anuncia los peligros a los que se van a ver expuestos. Los que habían sido enviados a las ovejas perdidas son ahora ovejas ellos mismos y se encontrarán en medio de lobos, ¿verdad? O sea que no solamente el pastor, ¿verdad?, que va a llevar el mensaje a la oveja, sino que ese pastor también será como una oveja entre medio de lobos, ¿verdad? Y eso pues lo hemos visto a través de toda la historia de la iglesia y lo seguimos viendo hoy en día, ¿verdad? Esto no debe causar sorpresa, porque el discípulo no es más que el maestro, ¿verdad? Si han perseguido al maestro, también los perseguirán a ellos, nos dice él en los versículos 24 a 25. De ahí la necesidad de ser a ver astutos como serpientes y sencillos como palomas. O sea que tenemos que utilizar nuestra inteligencia, tenemos que utilizar nuestra sagacidad, ¿verdad? Pero a la misma vez tenemos que ser sencillos y humildes, ¿verdad? Es un balance que todos los discípulos de Cristo debemos de tratar de llegar a ese balance, donde sí, no nos podemos quedar callados ante las cosas falsas que esta sociedad nos quiere enseñar y nos quiere decir, ¿verdad? Pero a la misma vez tenemos que ser sencillos, tenemos que ser humildes para llevar el mensaje de una manera llena de amor y llena de comprensión a las personas que están en error, ¿verdad? No de una manera altiva ni de una manera orgullosa, ¿verdad? Por lo tanto, pues tenemos que ser sencillos como palomas, pero ser inteligentes y astutos como la serpiente para saber cómo llevar el mensaje. San Pablo es alguien que verdaderamente es un tremendo ejemplo de ello, ¿verdad? Que utilizaba todas las cosas que él podía utilizar para llevar el mensaje, como
cuando llevó el mensaje a los atenienses y fue antes a la ciudad a recogerla, ¿verdad? Y encontró que tenían una estatua al Dios desconocido. Y él empezó su predicación en Atenas diciendo, yo les vengo, ustedes son muy religiosos y los admiro por eso. Y hasta tienen una estatua al Dios desconocido y de ese Dios es que yo les voy a hablar. Y por ahí se entró, ¿verdad? Que verdaderamente utilizó de una manera muy astuta las características y el sentir de las personas de Atenas, ¿verdad? Y así pues debemos ser nosotros. Debemos de estudiar las personas, debemos estudiar las situaciones y entonces en base a eso llevar el mensaje de nuestro Señor. En esta segunda sección que acabamos de leer, la condición de los discípulos se vuelve aún más precaria. El rechazo de los misioneros no es una posibilidad entre otras, sino que pasa a ser la regla general, ¿verdad? Los discípulos serán odiados, como dice Jesús, por mi causa, hasta el punto de ser excluidos, encarcelados y finalmente ejecutados, ¿verdad? Hace un tiempito atrás, no me acuerdo exactamente de qué estado, de qué diócesis era, pero creo que era del noreste de los Estados Unidos, un arzobispo que se estaba retirando en su último mensaje que dio a su comunidad. Él dijo que, pues, que las cosas iban en nuestra sociedad de mal en peor, hasta el punto que él esperaba que en el futuro su sucesor es capaz que sería encarcelado por el mensaje que llevaba y que el sucesor de sucesor es capaz que sería ajusticiado de una manera todavía más severa que eso era su visión del futuro, ¿verdad? Y eso pues básicamente va acorde con estos pasajes que Jesucristo le dice a sus discípulos, y no solamente a ellos, sino a todos los discípulos a través de todos los siglos. El pasaje no solamente dice que va a haber persecuciones, sino que prevé divisiones y rupturas en todos los planos de la sociedad, incluida la familia, ¿verdad? Que es el núcleo de nuestra sociedad. En la sociedad antigua, la familia significaba habitualmente mucho más que la familia nuclear, sino que eran los tíos, los abuelos, los primos, todo eso era la familia, ¿verdad? Hoy en día, pues, el padre, la madre y los hijos es lo que se considera familia, ¿verdad? Pero en aquella época era lo que era mucho más extenso, ¿verdad? El Evangelio ve aquí como un elemento perturbador de esta familia más amplia, ya que enfrenta a los creyentes con los no creyentes en una misma casa y puede fomentar enemistades entre parientes. Y eso lo vemos hoy en día, sobre todo más agudamente en países totalitarios, como por ejemplo Cuba, ¿verdad? Donde la misma familia había personas creyentes y no creyentes, y había esa discordancia, y lo vemos hoy en día todavía en nuestras familias, donde hay personas que pues creen en el aborto, creen en el matrimonio de personas del mismo sexo, creen que la iglesia, que los sacerdotes no, todos son malos, todos abusan de niños, ¿verdad? Y todo eso se lo tiran a uno en la cara y son personas de la misma familia de uno, ¿verdad? Y se ve esa división aún en las familias. Pero eso es algo que no nos debe de sorprender, porque pues ya nuestro Señor nos lo había dicho, ¿verdad? Claramente, que como Él dijo, no vengo a traer la paz, vengo a traer fuego a esta tierra, ¿verdad? En otro pasaje que nos dice que la nuera va a estar en contra de la suegra, el padre contra el hijo y así por el estilo, y pues eso lo vemos hoy en día, ¿verdad? En nuestra sociedad y en nuestra familia. Pero eso no quiere decir que no nos quejamos, al contrario, tenemos que quererlos más y tenemos que amarlos más para poder atraerlos a nuestro Señor, ¿verdad?
Sin embargo, no solo la oposición y la persecución son parte inseparable de la misión apostólica. También lo es la asistencia del Espíritu Santo. Así como vamos a tener todas esas cosas en contra de nosotros, la sociedad, algunas veces hasta familiares, también vamos a tener el Espíritu Santo ayudándonos. Y es por eso que este pasaje especifica cómo deben de comportarse los discípulos cuando sean perseguidos y llevados a los tribunales, ¿verdad? No dice que ustedes no hablarán, sino que el Espíritu pondrá en su boca las palabras que van a decir, ¿verdad? Como dice, no solo tendrán la oportunidad de dar testimonio de Jesús, sino que podrán experimentar de manera casi tangible la presencia del Espíritu. No serán ellos, sino el Espíritu del Padre el que hablará por su intermedio, ¿verdad? O sea que el Espíritu Santo siempre estará con nosotros, en cualquier situación. Mientras más difícil la situación, más cerca va a estar. La referencia a los juicios ante los tribunales judíos y paganos, que vemos en el versículo 18, amplía la perspectiva y la extiende al tiempo de la iglesia después de la Pascua, ¿verdad? Se ha pasado del pasado al presente. El discurso refleja la situación de la comunidad a la que se dirige el Evangelio. O sea, una iglesia judeo-cristiana cuya predicación a los judíos ha terminado en un fracaso, ¿verdad? Porque los judíos fue a los primeros que Jesús fue a predicar, ¿verdad? Como vemos en el Evangelio, que él, los milagros y las cosas, pues las hacía más hacia los judíos. Vemos el ejemplo de la mujer cananea, ¿verdad? Que le estaba pidiendo que curara a su hija, y Jesús le dice que tú no le echas el pan de tus hijos a los pejos, ¿verdad? Y ella le contesta, pero aún los pejos comen de las migajas que caen de la mesa del amo, ¿verdad? Y entonces, ante esa fe tan grande, él cura a su hija, ¿verdad? Pero, o sea, que los judíos eran los primeros a los que se llevó la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque los judíos eran el pueblo elegido y la salvación vino a través de los judíos. Por lo tanto, a ellos fue que se les llevó primero el mensaje de la salvación. Y desgraciadamente ellos, la mayoría, los rechazaron, ¿verdad? Y entonces, pues ahí, pues el mensaje, no solamente que como quiera iba a ser, no solamente para ellos, sino para los gentiles, pues entonces los gentiles sí aceptaron el mensaje de Jesús. Y sin embargo los judíos no, ¿verdad? Poco después del año 70, el judaísmo excluyó de su fila a los marginados, lo que se llaman los mínimos, ¿verdad? Todos aquellos que no eran parte de la sociedad productiva de ellos. Tales divisiones y persecuciones reflejan sobre todo la condición de los discípulos contemporáneos del Evangelio. O sea que ellos estaban, muchos de ellos, como el mensaje de Jesús verdaderamente atrajo como dice, el mensaje, los sabios y los intelectuales no lo recibieron, pero sin embargo los pobres y los marginados fueron los que recibieron el mensaje de Jesucristo, ¿verdad? Por lo tanto, los judíos veían al cristianismo como una religión de quién, de la mujalla, de los que no eran nada en la sociedad, de los marginados, ¿verdad? De los esclavos. Por lo tanto, pues a esos marginados, los judíos después del año 70 lo excluyeron. Una de las razones por las cuales lo excluyeron no solamente fue debido a la teología, al mensaje de Jesucristo, sino también debido a la situación política. Porque ¿qué pasó en el año 70? La destrucción de Jerusalén. ¿Y qué Jesús les dice en el Evangelio a los cristianos? Que cuando vieran los signos del final de los tiempos, ¿qué hicieran? Que huyeran a los montes, ¿verdad? La mayor parte de los cristianos huyeron a una ciudad que se llama Pella, P-E-W-L-A. Y para los judíos, los cristianos abandonaron la defensa de Jerusalén. Por lo tanto, los judíos le mantuvieron en contra de los cristianos el hecho de que ellos no apoyaron militarmente
a Israel. Además de que el mensaje que ellos seguían era diferente al que ellos seguían. O sea que hay una fase política, económica y religiosa para esa división que hubo entre los judíos y los cristianos. Vamos entonces a leer el versículo 26 al 31, que dice así: pero no les tengan miedo, nada hay oculto que no llegue a ser descubierto, ni nada secreto que no llegue a saberse. Lo que yo les digo en la oscuridad, repítanlo ustedes a la luz. Lo que les digo en privado, proclámenlo desde las azoteas. No teman a los que solo pueden matar el cuerpo, pero no el alma. Teman más bien al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. ¿Acaso un par de pajaritos no se venden por unos centavos? Pero ni uno de ellos cae en tierra sin que lo permita vuestro Padre. En cuanto a ustedes, hasta sus cabellos están todos contados. ¿No valen ustedes más que muchos pajaritos? Por lo tanto, no tengan miedo. Palabra de Dios. Fíjense, en los versículos, en estos versículos aparecen 3 veces la palabra no teman. Es una exhortación a proclamar el Evangelio con desinterés y valentía, sin dejarse intimidar por nada y con la confianza puesta en nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Los discípulos son exhortados a una confesión valiente de cara a la oposición, porque deben sentirse seguros en las manos del Padre, ¿verdad? Que es lo que nos está diciendo. Si el Padre cuida a las aves del cielo, ¿cuánto más se ocupará de los que anuncian la buena noticia sin avergonzarse delante de nadie? ¿Verdad? Por eso nos dice que no teman a aquellos que pueden matar el cuerpo, ¿verdad? Porque lo importante, ¿verdad? Y lo que es eterno es el alma. Por lo tanto, no debemos de tener miedo. Y eso nos repite aquí 3 veces en este pasaje y en muchos otros pasajes que le dice Jesús a sus discípulos cuando está en la tormenta y él está caminando sobre el agua y ellos creen que es un fantasma, y dice, no teman, ¿verdad? Y así por el estilo. Eso es un mensaje que Jesucristo da frecuentemente en su Evangelio. Por eso fue que el Santo Padre Juan Pablo II, las primeras palabras que dijo cuando fue proclamado Papa, ¿qué dijo cuando salió al balcón? No teman. Fueron las primeras palabras que dijo, ¿verdad? Eso fue su tema de su pontificiado, ¿verdad? Vamos entonces a leer el versículo 32 al 39. Dice: al que se ponga de mi parte ante los hombres, yo me pondré de su parte ante mi Padre de los cielos. Y al que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. No piensen que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Pues he venido a enfrentar al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Cada cual verá a sus familiares volverse enemigos. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no carga con su cruz y viene detrás de mí, no es digno de mí. El que vive su vida para sí, la perderá. Y el que sacrifique su vida por mi causa, la hallará. Palabra de Dios. Palabras bien fuertes y bien duras, ¿verdad? Estas palabras son sobre los enfrentamientos y los conflictos entre los miembros de la misma familia, como habíamos hablado anteriormente. Este mensaje es tomado del profeta Miqueas,
¿verdad? En el capítulo 7, versículo 6. Y se presta a muchos malentendidos estas palabras que acabamos de escuchar. Por lo tanto, es preciso interpretarla a la luz de la decisión que impone el seguimiento a Jesús y el consiguiente compromiso con el reinado de Dios. O sea, no es que uno no quiera a su padre, a su familia, a sus hijos, ¿verdad? Pero lo que tenemos que tener en claro es la escala de importancia en donde nuestros familiares están en relación con Dios, donde todo lo que nosotros tenemos, todo lo que nosotros, nuestras relaciones, siempre tienen que estar por debajo de nuestra relación y del amor que le tenemos a Dios, ¿verdad? Él siempre debe ser el número uno en nuestra vida. Y por lo tanto, todas las demás relaciones van por debajo de él. No que uno va a dejar a su familia, a sus hijos desatendidos por venir a la iglesia. No, eso no es lo que queremos decir. Porque Dios nos da nuestras prioridades en nuestra vida y nosotros tenemos que seguir la vocación que Él nos ha dado. Si nuestra vocación es de padre y de madre, pues quiere decir que nosotros tenemos que tener cuidado de nuestros hijos, ¿verdad? Porque eso es lo que Dios quiere. Y al hacer eso estamos haciendo su voluntad. Y al hacer eso lo estamos queriendo a Él. Ahora, si nosotros por nuestra esposa, por nuestros hijos, vamos en contra de los mandamientos de Dios, entonces ahí estamos queriendo más a nuestros hijos, a nuestra esposa, ¿verdad? Si nuestra esposa quiere que nosotros usemos droga, pues ahí le paramos y decimos que no, ¿verdad? Ah, si tú no usas la droga, tú no me quieres. Pues entonces, pues verdaderamente no te quiero, porque eso va en contra de la voluntad de Dios, que no quiere que yo sea esclavo de un hábito, ¿verdad? Y si tú quieres que yo sea esclavo de ese hábito por estar contigo, pues entonces tú eres la que no me quiere, ¿verdad? Y así por el estilo, pues tampoco, si nuestros hijos hacen algo malo, aunque sean nuestros hijos, nosotros tenemos que reprenderlos o decirles que están haciendo algo malo y no estar de acuerdo con ellos. Que si desgraciadamente salen homosexuales o si desgraciadamente cometen un delito, nosotros no lo podemos tapar. Nosotros tenemos que decirle, eso que tú estás haciendo está mal. Yo te amo y te quiero y te apoyo, pero eso está mal y yo no puedo estar de acuerdo con eso, ¿verdad? Porque ese es nuestro deber como padres cristianos. Pues eso es lo que quiere decir que nosotros no podemos amar más a nuestros familiares que a Dios. Siempre tenemos que seguir los mandamientos y seguir la enseñanza de Dios por encima de cualquier otra relación. Jesús exige una adhesión total e indivisible a su persona. Como nos dice el Antiguo Testamento, Yahvé es un Dios celoso, ¿verdad? Solo dice el Antiguo Testamento bien claro. Y eso es lo que nos dice Jesús, ¿verdad? Tú tienes que estar conmigo o estar en contra de mí. Perdón, diga para lo que dijo. Que Yahvé es un Dios celoso, nos dice el Antiguo Testamento. ¿Un Dios de qué? Un Dios celoso. Oh, un Dios celoso. Okay. Por lo tanto, es algo que nosotros tenemos que ver que Jesús nos está diciendo lo mismo. Esta decisión debe ser una radicalidad tal, o sea, debemos ser tan radicales en esto que debemos estar dispuestos a situar en un segundo plano hasta los vínculos humanos y familiares más estrechos, como hemos dicho anteriormente. ¿Okay? No como quien entra en una especie de secta, ¿verdad? Que considera una auténtica amenaza a todos los que se quedan fuera y no pertenecen a ella. Eso no es lo que nos quiere decir Jesucristo, que entramos en un culto, ¿verdad? Como hay gente que se mete en un culto y se desconectan de todo el mundo y no quieren saber de nadie.
sino como quien sigue al maestro sin poner condiciones ni exigir seguridades. O sea que nosotros tenemos que seguirlo a él sin imponerle a él ninguna condición. Yo estoy contigo si tú me haces esto, ¿verdad? Yo voy y camino de rodillas, de aquí subo las escaleras de la iglesia de rodillas, si tú me consigues este trabajo. ¿No? Eso es una relación mercantil, eso es una relación comercial cuando hacemos eso con Dios, ¿verdad? Si tú me das esto, pues yo te doy esto. No. Yo te ofrezco este sacrificio si tú me das o no me das eso, porque tú sabes lo mejor que es para mí. Yo solamente ofrezco este sacrificio para pedirte esto. Por lo tanto, no es algo que nosotros le podemos imponer ninguna condición o exigirle a Dios que me da esto. ¿Cuántas personas no conoce que dice, yo me fui de la iglesia porque yo le rezaba a Dios que me sacara a mi hijo de la droga y nunca lo hizo y por eso me fui de la iglesia? ¿Verdad? Eso para dar un ejemplo, ¿verdad? Por lo tanto, esa persona está teniendo una relación mercantil con Dios, ¿verdad? Porque uno tiene que pedir, ¿verdad? Pero está de Dios si eso que nos va a dar es algo que nos conviene a nosotros o nos conviene a la persona por la que estamos pidiendo, si le conviene en ese momento o si le conviene de aquí a 20 años que ocurra eso, o si no conviene que ocurra nada porque esa persona va a ayudar a otra persona a salvarse. El plan de Dios es mucho más allá de lo que nosotros podemos comprender, ¿verdad? Por lo tanto, no podemos tener ese tipo de relación con Dios. Así Jesús aclara que Él hace presente las primicias del reino. Él es el que trae el reino de Dios a nosotros. Pero no trae la paz mesiánica que muchos esperan, ¿verdad? Ese paraíso otra vez donde no tenemos que trabajar y podemos comer y beber de gratis y olvídate, nos rascamos la barriga todo el día. No, eso no es lo que Jesucristo trae, ¿verdad? Trae más bien un tiempo de división y de enfrentamiento, porque su palabra, aceptada gozosamente por unos y rechazada por otros, produce una situación de contienda, o sea, de pelea, de confrontación, aún en el interior de una misma familia, ¿verdad? Es más, vamos un poquito más allá. Su mensaje trae una situación de una pelea continua dentro de nosotros. Porque nosotros oímos el mensaje de Él, queremos seguirlo, pero también tenemos nuestras debilidades con las cuales tenemos que lidiar y con las cuales tenemos que pelear, ¿verdad? Y muchas veces nos sentimos divididos en lo que, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Y tenemos que discernir y tenemos que pedirle a Dios y tenemos que rogarle que nos ayude. Por tanto, esa división, ese tiempo de división se encuentra aún dentro de nosotros, ¿verdad? Y es con el cual tenemos que luchar todos los días de nuestras vidas. Vamos entonces a leer el próximo pasaje, que es los versículos 40 al 42, que dice así: el que los recibe a ustedes, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me ha enviado. El que recibe a un profeta, porque es profeta, recibirá recompensa digna de un profeta. El que recibe a un hombre justo por ser justo, recibirá la recompensa que corresponde a un justo. Asimismo, el que dé un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, porque es discípulo, no quedará sin recompensa. Soy yo quien se lo digo. Palabra de Dios. Fíjense que el versículo 41 ofrece una información suplementaria sobre los profetas cristianos. Se trata de los profetas itinerantes, o sea, los profetas, los discípulos que iban de un lugar a otro, de una ciudad a otra, llevando el mensaje, que se desplazaban de una comunidad a otra y vivían en el sentido literal las exigencias del seguimiento. Para servir a Cristo habían renunciado a su familia, a sus bienes y a la posesión de un domicilio fijo, ¿verdad? Que es lo que
muchos de los sacerdotes o de los religiosos llevan hoy en día una vida de esa manera, ¿verdad? Por lo tanto, en el capítulo 23 de este mismo evangelio, atestigua que estos profetas cristianos eran objeto de persecución por parte de los judíos después de la Pascua, ¿verdad? Cuando hablamos de la Pascua es de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Mateo no dice nada sobre el retorno de los discípulos una vez que cumplieron su misión. Este silencio parece indicar que la misión destinada a Israel no ha llegado a su fin, sino que debe continuar hasta la vuelta del Hijo del Hombre, ¿verdad? O sea que esa misión de convertir a los judíos, de que entiendan de que Cristo es el Mesías, que ellos tanto esperaban, es una misión que continúa hasta el día de hoy. O dicho con otras palabras, Dios no abandonó a su pueblo, hablando de los israelitas, de los judíos, a su pueblo cuando los paganos empezaron a responder positivamente al mensaje cristiano. Y muchos israelitas, bajo la guía de sus jefes, rechazaron al Mesías y a sus mensajeros. O sea que Jesús, Dios, no los abandonó a ellos, aunque ellos los rechazaron a él, ¿verdad? La misión a todas las naciones que nos dice Mateo en el capítulo 28 se inauguró después de la muerte de Jesús, ¿verdad? Como consecuencia de la resurrección y no a causa de la defección de los judíos, no a causa de que los judíos los rechazaran. O sea que no fue porque los judíos no creen en mí y me rechazan, pues entonces vayan a los gentiles. No, sino que la misión a todas las naciones es una consecuencia de la resurrección de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo no murió solamente por los judíos, Él no murió solamente por los católicos, no murió solamente por los protestantes, no murió solamente por los musulmanes, Él murió hasta por los ateos. Por lo tanto, la muerte y resurrección de Jesucristo es algo que beneficia a toda la humanidad. Y no solamente a la humanidad después que Él hizo la resurrección, sino a toda la humanidad desde el principio de los tiempos, ¿verdad? Hasta el final de los tiempos. Por eso decimos en el credo, cuando decimos que Jesús, después de su muerte, ¿verdad?, y resurrección, bajó a los infiernos, ¿verdad? Y no es que bajó al infierno, sino que bajó a lo que los griegos llaman el Hades y los judíos llaman el Sheol. Y nosotros podríamos llamar de una manera mejor el limbo de los justos, ¿verdad? Donde todas aquellas personas justas que murieron antes de la resurrección de Jesucristo estaban en este lugar donde no sufrían, pero tampoco gozaban de la presencia de Dios. Y entonces Jesús fue a buscarlos, ¿verdad? Después de su resurrección bajó a llevarlo al cielo, al paraíso. Por lo tanto, la muerte y resurrección de Jesucristo fue algo que benefició a toda la humanidad desde el principio de los tiempos. Esa misión la iniciaron esa misión a todas las naciones la iniciaron los hijos de Israel que respondieron con fe a la llamada del Mesías. ¿Quiénes? Los apóstoles, los discípulos, porque todos ellos eran judíos. Jesucristo también era judío, por lo tanto, todos estos apóstoles, todos estos discípulos de Jesucristo que empezaban a llevar la palabra de Dios, salieron, eran israelitas, eran judíos. Por lo tanto, por eso es que se dice que la salvación viene de los judíos. ¿Okay? Ahora, vamos entonces a finalizar nuestra clase con la oración a nuestra Madre Celestial, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.